Estoy con Luis Estrada, estratega de FX para América Latina de RBC. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos en Bloomberg en español. Muchas gracias a ti, Eduardo. Gracias por la entrevista. Quería hablar contigo, Luis, por un reporte que sacaste. Mucha gente está pendiente de lo que está pasando con el peso mexicano, con la situación de la reforma judicial en ese país, cómo afecta el atractivo de México para los inversionistas extranjeros. Y es interesante este reporte porque tú lo escribiste la semana pasada y pones que estás positive slash neutral. Es como, entiendo como que estás entre neutral y positivo con el peso mexicano. Explícanos un poco qué quieres decir con eso. Claro, claro que sí, Eduardo. Mira, te agradezco mucho. Te podría decir que si lo fuera a simplificar, te diría que estoy tácticamente positivo el peso. Creo que hemos venido preparándonos para esta reforma judicial ya durante un tiempo. El mercado lo ha venido absorbiendo y ha estado poniendo un precio al peso que absorbe el riesgo que estamos viviendo una vez que esto es un hecho. A principios de la semana pasada llegamos a niveles del 20 y para mí este era un nivel donde ya estamos priceando un valor en el peso dentro de esta nueva realidad que es que se va a hacer una reforma judicial. Entonces veníamos de niveles del 17 a principios de junio, justo antes de la elección. Nosotros venimos midiendo las posiciones con una herramienta que es in-house de RBC, en la cual vemos que el mercado está largo dólares y vemos que llegamos a niveles donde hay un cierto valor. Entonces, a este nivel, dado que las noticias son un hecho, creo que el mercado ya absorbió el precio y que hay un cierto nivel de valor. Y entonces, por eso es que me volví un poco más positivo tácticamente y recomendamos un trade donde estamos tratando de tener exposure al peso mexicano después de las elecciones americanas, pero entramos a estos niveles que creo que son los niveles que podríamos decir son los niveles altos, dado los eventos que tenemos hasta hoy en día, que era la realidad de la reforma judicial que se votó en el Senado el martes en la noche, que fue cuando vimos que esto empezó a cambiar, y lo más importante también es que la reacción que hubo de las agencias de ratings fue un poco neutral. Van a querer ver el budget, dijeron que directamente la reforma en sí no era algo que fuera a afectar su rating o su bias. Entonces nosotros vimos una reacción inmediata y creo que eso hizo que para mí fuera un nivel donde el mercado estaba tal vez muy defensivo, y entonces fue que pusimos este trade donde compramos una opción para recibir pesos a 19.50 para el 13 de diciembre y vendemos una opción para comprar dólares a 21.00 para la misma fecha. Entonces tenemos el derecho de recibir a 19.50 si el tipo de cambio se aprecia después de las elecciones hacia fin de año. Mi forecast es que vamos a estar por abajo del 19 y si por algo llega a subir por arriba de 21, tenemos la obligación de vender. Esta estrategia no tiene un costo, era cero costo al nivel al que estábamos, que era aproximadamente 19.80, pero la idea era que tuviéramos ese exposure al peso, pensando en que se iba a apreciar un poco de aquí a fin de año. Pero de todas maneras, esto es un movimiento táctico. Entiendo bien que es algo de corto plazo, o sea, hasta las elecciones o poco después de las elecciones. De todas maneras, mucha gente se está preguntando qué va a pasar o quizás es muy pronto para decir ya mediano, largo plazo con el peso o hay demasiada incertidumbre. ¿Cuál es tu visión ahí? Mira, yo creo que de mediano plazo, hablando 6 meses, 8 meses, vamos a tener un mundo, porque creo que es importante hacer una diferenciación. Hay un valor actuarial, que es el que podrías decir es el que podrían decir los economistas que es el valor teórico del peso, y después hay un precio que es el precio con un riesgo de mercado, que es el precio que tiene el mercado hoy. Y la diferencia entre esos dos precios es la prima de riesgo que le pone el mercado a la moneda. Entonces,
esa prima de riesgo va a cambiar de acuerdo a factores idiosincráticos y de acuerdo también a factores globales. Entonces, si yo te digo de aquí a 6 meses, ¿qué creo que puede influenciar? Creo que va a influenciar mucho el resultado de la elección de Estados Unidos, pero creo que una vez que pase, va a haber mucha menos volatilidad y eso es muy positivo para el peso, gane quien gane. Obviamente va a haber diferencias entre qué pueda pasar con México y Estados Unidos de acuerdo a eso, pero una vez que estemos después de ese evento, va a haber menos volatilidad. Vamos a tener a la Fed en un proceso de bajar tasas, que creo que eso es importantísimo. El mercado ha venido esperando eso durante mucho tiempo. Banxico, de hecho, ha empezado a bajar las tasas prácticamente anticipando esa bajada de Estados Unidos y no tanto la bajada de inflación en México. Y tercero, creo que ha habido un posicionamiento muy defensivo por parte de todos los participantes del mercado en términos del peso. Entonces, esa combinación de eventos, si asumimos que sale el presidente Andrés Manuel López Obrador y entra la presidenta Sheinbaum y tenemos algo de calma y no este tipo de reformas constitucionales, creo que el mercado se puede calmar y vamos a estar en un momento global en el cual va a haber lo que le llaman risk on globalmente, ¿no? Va a haber tasas bajando, buscando otras monedas que no sean el dólar, que el dólar se ha apreciado mucho durante este año. Las monedas latinoamericanas se han depreciado muchísimo este año, al principio de año fueron fuertes, pero neta, en lo que va del año, creo que el peso es la más débil, el peso colombiano es el segundo, el Brasil el tercero, están muy débiles y se pueden apreciar con respecto a otras, pueden ser assets que están baratos y que se pueden apreciar. Entonces, yo creo que dadas estas condiciones, vamos a ver una moneda más fuerte, no significativamente y a lo mejor no fundamentalmente, pero como decía yo, tácticamente vamos a empezar a ver que se recuperan un poco las monedas dentro de los 6 siguientes meses. Pasemos a hablar un poco sobre el real brasileño. Tengo entendido que es otra moneda que sigue bastante de cerca. Ahí está empezando también algunos temas intrínsecos de Brasil. Hay mucha preocupación por temas de presupuesto o gasto fiscal. ¿Cuál es tu visión sobre el real? Mira, yo trato de ser muy pragmático en esto, ¿no? Los problemas fiscales en Brasil nunca han sido ajenos, siempre son parte de la mezcla. Entonces, el problema que ha tenido Brasil en este año en particular ha sido no solo los problemas fiscales, sino la combinación de los problemas fiscales con los problemas de inflación. La inflación desde marzo, las expectativas de inflación desde marzo han venido subiendo, primero porque tuvieron unas inundaciones en un estado del sur, donde se producen una gran parte de la producción de soya, de arroz del país. Creo que casi el 6.5% del GDP se produce ahí en términos de productos agropecuarios. Eso creó mucha ansiedad. Después tuvieron unas sequías en otras zonas del país donde se genera la electricidad. Eso hizo que tuvieran que subir un poco el precio de la electricidad en general. Y ahora han tenido incendios y entonces hay ciertos gastos que el gobierno ha estado tomando para apoyar a la gente. Entonces, por diferentes razones, muchas de ellas relacionadas con el clima, las expectativas de inflación han venido subiendo mucho más las del 2024 que las del 2025. Hoy en la mañana salieron los últimos números y las del 2024 subieron un poco más, las del 2025 estaban ancladas igual que la semana pasada. Y otro factor importante también ha sido que a fin de año el gobernador del Banco Central de Brasil va a salir. Roberto Campos ha sido alguien que ha tenido muchísima credibilidad, él, y ha creado mucha credibilidad para el Banco Central. El cambio de él salir y que se pone una figura que fue nombrada por Lula ha causado mucha inquietud de si Galípolo, que es la persona que va a ser nombrada gobernador del Banco Central, si él va a ser capaz de subir tasas cuando sea por razones fiscales, como tú lo decías, ¿no? Entonces, esa combinación de inflación, presiones fiscales y ese cambio de gobernador del Banco Central fue lo que yo creo que se juntó para crear mucha incertidumbre en Brasil. Esta semana esperamos que el miércoles Brasil suba tasas 25 basis points
el mismo día que Estados Unidos va a bajar. Y eso creo que es muy significativo porque va en contra de la mayoría de los países en el mundo, y creo que más que por las razones de problemas fiscales o de expectativas de inflación altas, es para ayudar a crear credibilidad en el Banco Central. El mercado está preciando entre 160 a 180 basis points de subida de tasas, terminando al 12-15 aproximadamente. Yo creo que son demasiadas subidas, creo que puede haber 2 o 3 y después van a parar, porque el resto del mundo está bajando tasas y eso hace que relativamente sea muy restrictivo, ¿no? Tampoco quieres detener el crecimiento, que Brasil ha tenido una sorpresa interesante. Hoy los números que salieron, creo que tenían el 2024 en 2.68%. Entonces, quieres crear esa credibilidad, quieres detener las expectativas de inflación de seguir subiendo, pero tampoco quieres detener el crecimiento. Entonces, yo te diría que esa dinámica de problemas fiscales que mencionaste, cambio de gobernador en el Banco Central y expectativas de inflación que dejaron que se subieran desde marzo hasta la fecha, fue la combinación que está haciendo que el Banco Central suba tasas esta semana. Yo creo que el peso brasileño se puede apreciar a niveles del 5.51, que es un nivel técnico importante para mi punto de vista. Tal vez si suben 2, 3 veces vamos a ver 5.40, es el nivel de abajo del rango que yo veo. Si llegaran a subir más de 75 basis points, sí creo que podría ser una apreciación cruzando el 5.40. Te digo, no creo que lo hagan porque siento que de veras sería excesivo, pero el mercado y varios de los economistas locales esperan 100 o más basis points de subida de tasas. Luis Estrada, estratega jefe de monedas para América Latina en RBC. Muchas gracias por acompañarnos en Bloomberg en español y darnos tu visión sobre las dos economías más importantes de América Latina, México y Brasil. Te agradezco mucho, te saludo desde Toronto. Hasta luego.